En este episodio, estrellas fugaces, meteoritos y asteroides. Una exploración entre rocas cósmicas y polvo de cometas. Peligro para la Tierra. ¿Puede un gran asteroide alcanzar nuestro planeta? Quizás sucedió hace 65 millones de años y los dinosaurios se extinguieron. ¿Y cómo podría desviarse una montaña cósmica de estas características? La opinión de un experto, el astrónomo Andrea Carusi. Rocas que caen del cielo. En el fondo estos son los meteoritos, rocas calientes, incluso incandescentes. Quizás en la antigüedad algún habitante de la Tierra vio caer del cielo una de estas rocas y probablemente al mirar hacia arriba se preguntó: ¿pero quién está tirando piedras desde el cielo? ¿Quizás alguna divinidad enfadada? Hoy sabemos bien qué son los meteoritos, los hemos recogido, estudiado y catalogado. Hay cazadores de meteoritos que incluso recorren en moto de nieve los glaciares de la Antártida porque allí están mejor conservados, no se han mezclado con el terreno, con la erosión, con la vegetación y sobre todo porque en medio de la blancura de los glaciares son rápidamente visibles. ¿Y qué nos cuentan esas rocas? Bien, nos cuentan una historia muy antigua que se remonta hasta la formación del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. En aquel tiempo, el Sistema Solar estaba lleno de fragmentos que surgían de todas partes. Eran los residuos de la formación de los planetas. Pequeños y grandes pedazos de roca que vagaban por el cosmos, chocaban y seguidamente se rompían, cayendo sobre los planetas y sobre los satélites con impactos a veces terroríficos. Basta con observar Mercurio para darse cuenta de qué ocurrió en aquel tiempo en el Sistema Solar. Su superficie es un auténtico campo de batalla lleno de agujeros, de cráteres, que son precisamente la prueba de los impactos de todos estos proyectiles cósmicos caídos en el transcurso de las eras. Por lo demás, también la Luna, tan cercana a nosotros, muestra las cicatrices de este bombardeo. Cráteres perfectamente visibles desde la Tierra, huellas de impactos parecidos a explosiones. No solo eso, sino que al ir a la Luna se ha comprobado que toda su superficie está agujereada. Es un auténtico gruyer, con agujeros producidos por meteoritos de todas dimensiones. Es evidente que también la Tierra en el pasado sufrió la misma suerte. Es más, al ser su atracción gravitatoria mucho mayor que la de la Luna, debió de recibir muchos más proyectiles e incluso de mayores dimensiones. Nosotros en la actualidad no vemos estas heridas, estos cráteres, porque al contrario que Mercurio y la Luna, la Tierra está cubierta por océanos, por vegetación, por ríos, y todo se ha borrado y se ha perdido. Pero no hay duda de que bajo nuestros pies existen millones de meteoritos o fragmentos de asteroides caídos en el transcurso de las eras. En resumen, el Sistema Solar fue durante mucho tiempo el escenario de choques entre rocas de muy diversas dimensiones, de juegos, de carambolas espaciales, por así decirlo. Y se cree que después de esas colisiones, algunas astillas pudieron pasar directamente de un planeta a otro. En la Tierra, de hecho, se han encontrado meteoritos que han resultado ser fragmentos de la superficie de la Luna, incluso de Marte, arrojados al espacio tras el impacto con un gran asteroide y después capturados por la gravedad terrestre. Hoy el tráfico de rocas en el espacio ha disminuido mucho, pero todavía vagan por él pequeñas y grandes rocas, meteoritos, asteroides de distintas dimensiones y también cometas. De todo ello hablaremos en el capítulo de hoy y para empezar, veamos este reportaje. El núcleo del cometa Halley fotografiado por la sonda europea Giotto en 1986. Una gran masa granulada de 8 por 15 kilómetros. Emite 20 toneladas de gases y más de 10 de polvo por segundo. Este polvo fue el que inutilizó la cámara de la sonda Giotto, que llegó hasta casi 1.100 kilómetros del núcleo. Esta es la mejor imagen tomada desde la Tierra, pero a medida que se alejaba el cometa, su imagen se desvanecía. Después, en 1990, se iluminó de repente. Se cree que fue golpeado por un asteroide o que tuvo lugar una explosión.
Son precisamente los fragmentos que los cometas dejan a lo largo de su camino los que forman lo que llamamos estrellas fugaces. Se trata de lluvia de polvo de cometa que se quema en la atmósfera terrestre. Son periódicas y previsibles cuando nuestra órbita se cruza con la estela de cometas conocidos. La Tierra es bombardeada constantemente por minúsculos meteoritos que penetran en la atmósfera a velocidades de hasta 250.000 km por hora para vaporizarse al entrar en contacto con los estratos gaseosos. Pero a veces son fragmentos rocosos, grandes como un puño o incluso mayores, que sobreviven al paso por la atmósfera y llegan hasta el suelo. Durante el vuelo parecen bolas de fuego. Aquí vemos lo que sucedió en Pittsburgh, Estados Unidos. En aquella ocasión, un fragmento de meteorito golpeó un automóvil. Este es un típico meteorito de roca, cuya superficie está ennegrecida debido a la fricción con el aire. A causa del calor, casi ha llegado al punto de fusión. El paso por la atmósfera también ha dejado algunas marcas en este meteorito de hierro. Este probablemente se separó de la Luna después de un impacto. Este quizás viene de Marte. Cada 2 horas, la Tierra es alcanzada por un meteorito. Más allá de Marte se encuentran los asteroides, un gran cinturón constituido por material residual de la formación del Sistema Solar. Durante su viaje hacia Júpiter en 1991, la sonda Galileo fotografió un asteroide de cerca. Tenía una forma irregular y una longitud de 15 kilómetros. Fue llamado Gaspra y es el asteroide que ha sido fotografiado a menor distancia. Bombardeado y agujereado, Gaspra es rico en metal, a diferencia de Phobos y Deimos, los ligeros satélites de Marte considerados asteroides capturados. Otro asteroide fotografiado por la sonda Galileo en 1993. Se trata de Ida, que, hecho sorprendente, posee un pequeño satélite que gira a su alrededor. Es el puntito claro de la derecha. El satélite de Ida ha sido llamado Dáctil. En 1992 se captó la imagen de un objeto en órbita más allá de Plutón. ¿Quizás el 10º planeta? No. Se trata de un cuerpo helado de 300 kilómetros de diámetro. Este es Quirón, otro cuerpo parecido a un asteroide, pero con una cabellera coloreada aquí de azul. Tal vez sea la prueba de que cometas y asteroides tienen orígenes comunes. Aquí vemos imágenes por radar del asteroide Castalia, quizás 2 cuerpos muy cercanos. Y este es Tutatis, que en 1992 llegó hasta 4 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, a apenas 10 veces la distancia que nos separa de la Luna. Esos encuentros no son excepcionales. En cada momento, 50 minúsculos asteroides rozan la Tierra y la Luna. Resulta inevitable que de vez en cuando tenga lugar algún impacto. Y las consecuencias podrían ser catastróficas. Como el cráter Manicouagan en Quebec, producido por un violento impacto ocurrido hace 200 millones de años. Un poco más joven, el Ghost Bluff, en Australia, actualmente muy erosionado, y el Wolf Creek, mucho más joven, ya que tiene solamente 60.000 años. Este, en Arizona, es relativamente pequeño, y solo tiene 25.000 años de antigüedad. ¿Y qué es esto que vemos en pleno corazón de Europa? Según una hipótesis muy reciente, estas imágenes tomadas por un satélite y elaboradas por ordenador podrían mostrar un cráter enorme y deformado causado por un violento impacto entre los Alpes y el mar Báltico. Una duda que la ciencia seguramente resolverá en el futuro. Pero veamos ahora más de cerca qué son los meteoritos y cuál ha sido el mecanismo que ha dado lugar a su formación.
Para ello, nuestros enviados han ido a hablar con uno de los más conocidos expertos en el tema, el doctor Martin Prince. Doctor Prince, ¿cuáles son los orígenes de los meteoritos? Los meteoritos son cuerpos sólidos, metálicos o pétreos que caen del cielo y crean complejos aglomerados. Se formaron hace miles de millones de años en el interior de la nebulosa primitiva, la que dio origen a todo el sistema solar y a la propia Tierra. Un meteorito se condensa debido a la unión de minúsculas partículas de polvo que se funden entre sí a causa de la elevada temperatura. Poco a poco, gracias al polvo que se les incorpora, estos cuerpos se hacen cada vez más grandes. Se trata de la misma dinámica mediante la cual se ha formado la Tierra, solo que estos cuerpos no han alcanzado su tamaño. Doctor Prince, ¿cuál es la edad de los meteoritos? Todas las rocas y también los meteoritos contienen elementos radioactivos que funcionan como relojes. En consecuencia, podemos medir con gran exactitud la fecha de su formación. Pues bien, los meteoritos tienen 4.500 millones de años, la misma edad que el Sol y los planetas. Todos los meteoritos tienen esta edad, que corresponde al momento en que empezó a formarse el sistema solar. Por lo tanto, estos fragmentos de roca son muy valiosos. Los podemos considerar como un libro de historia que nos habla de los orígenes de nuestro mundo. Naturalmente, lo que está escrito en estos libros de historia tiene que descifrarse, descodificarse, porque está escrito en un lenguaje críptico. Si, por ejemplo, hace algunos siglos algún científico hubiese seccionado un meteorito, bueno, probablemente no habría obtenido mucha información. En cambio, hoy se comprende mucho mejor el lenguaje de los minerales, incluso de los que hablan una lengua extranjera, por así decirlo, como los meteoritos, que llegan del exterior, de muy lejos. La comprensión de los mensajes contenidos en los meteoritos interesa, por otra parte, también a los biólogos y en particular a los exobiólogos, o sea, los que se ocupan de la investigación de las formas de vida fuera de la Tierra, siempre en busca de huellas orgánicas donde quiera que se encuentren. Como decíamos al principio, estas rocas que vagan por el sistema solar pueden ser de tamaños muy distintos. Y lo hemos visto por la gran variedad de cráteres, grandes y pequeños, dejados en la superficie de Mercurio y de la Luna. En la Tierra, decíamos, es difícil encontrar cráteres de impacto, pero hay uno que queremos mostrarles ahora. Es un cráter poco conocido porque se halla en una zona bastante perdida de Chile, a 3.000 metros de altitud en los Andes. Nuestros enviados se encuentran en ese lugar para visitar los observatorios astronómicos y han aprovechado para filmarlo y mostrárnoslo. Aquí está. Nos encontramos en los Andes chilenos. Lo que ven allá abajo es el desierto de Atacama y a su alrededor está la cordillera. Y aquí estamos precisamente en un antiguo sendero inca, alrededor del cual se encuentran algunas ruinas. Y justo aquí cayó un meteorito que formó un gran cráter. Aquí lo tenemos. También en este cráter los científicos han realizado investigaciones. Es un cráter que mide 500 metros y que se encuentra a más de 3.000 metros de altura. Y los investigadores han localizado el corazón de este meteorito, el nódulo principal que todavía está aquí. Ahora se encuentra sepultado a 25 metros de profundidad. Pero en las inmediaciones aún se encuentran muchísimos fragmentos de este meteorito que se fundió con la roca de su alrededor durante el impacto. Para nosotros son difíciles de imaginar las consecuencias que puede provocar una roca de grandes dimensiones que cae a toda velocidad sobre la Tierra. Pero quizás hay una imagen que nos puede ayudar, una de esas imágenes que se ven en los anuncios publicitarios de la televisión. Por ejemplo, imaginen que se ve una fresa que cae a cámara lenta en un recipiente de leche. En ese momento se forma en la leche un círculo con una corona de salpicaduras que suben y después vuelven a caer, alterando toda la superficie. Bien, pues es parecido a lo que ocurre cuando tienen lugar estos impactos. Si una fresa rocosa de millones de toneladas cayese en el mar, provocaría maremotos y gigantescos desplazamientos de olas. Si cayese en tierra firme, levantaría una gigantesca polvareda que subiría hasta los estratos altos de la atmósfera, provocando mortíferos
cambios climáticos. El reportaje que veremos dentro de poco evoca una posible catástrofe de este tipo sucedida en la Tierra en el pasado. Estas imágenes documentan la caída de fragmentos rocosos sobre la Tierra. Ocurrió en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1992. Probablemente un asteroide procedente del espacio, como esos fragmentos, fue el que mató a los dinosaurios. Hace 65 millones de años, los dinosaurios dominaban el mundo desde época remota. Después, desaparecieron de repente. Según una de las hipótesis formuladas para explicar el fenómeno, un cuerpo celeste con un diámetro de varios kilómetros cayó en la superficie terrestre. Se levantó una enorme nube de polvo y vapor de agua que envolvió el globo, interceptando la luz del sol y precipitando la Tierra a un terrible invierno que duró un decenio. Junto a la mayoría de las plantas y de los animales, también se extinguieron los dinosaurios. Como es sabido, no existe pleno consenso respecto a esta hipótesis. Algunos investigadores consideran que un único impacto, por devastador que resulte, no puede producir una catástrofe de estas dimensiones y que seguramente debieron haber otras causas. Pero un número creciente de indicios parece señalar en la dirección del asteroide para explicar la desaparición de los dinosaurios. Y esta es la hipótesis que también desarrollan diversas películas y programas de televisión. Quien haya visto alguna de estas reconstrucciones probablemente la recordarán. De todas formas, les ofrecemos nuestra propuesta. El final de los dinosaurios se encuentra próximo. Está a punto de llegar un inmenso asteroide. Veremos cuáles serán las consecuencias. La extinción ocurrida durante el Cretáceo sigue siendo un enigma, pero no es la única en la historia de la vida. La evolución, de hecho, ha sido una continua cadena de extinciones. Este impacto tendrá consecuencias gravísimas, no solo en tierra firme, sino también en los mares y en general en la vida acuática, que se verá alterada debido a las secuelas de la colisión. Más de 2/3 de las especies desaparecerán para siempre a causa de las gigantescas marejadas que seguirán a la colisión. Estas marejadas no solo matarán a muchísimos animales, sino que también mezclarán las aguas profundas con las de la superficie y de la costa. Y después desaparecerá prácticamente todo el plancton, es decir, el primer eslabón de la cadena alimentaria, debido sobre todo a la falta de luz. Curiosamente, sobrevivirán los escualos que aparecieron en la Tierra mucho antes que los dinosaurios y que conseguirán superar también esta situación. Y aquí está el asteroide. Probablemente ahora viaje a una velocidad que oscila entre los 20 y los 40 kilómetros por segundo, lo que equivale a más de 100.000 kilómetros por hora. La catástrofe está a punto de ocurrir. Aquí está el asteroide, ya muy próximo. Atravesará la atmósfera en un instante, poniéndose incandescente. Está a punto de desplomarse sobre la Tierra. Es cuestión de segundos. Bueno, no sabemos si las cosas ocurrieron exactamente así en la época de los dinosaurios, pero es una hipótesis que tiene su lógica. Posiblemente en el futuro sabremos más cosas. De todas formas, estas imágenes, aun siendo de ficción, dan una idea de las dimensiones de la catástrofe que podría haber provocado un asteroide de ese tipo. Algunos consideran que aquella inmensa roca caída en la Tierra hace 65 millones de años tenía un diámetro de más de 10 kilómetros. Si hacemos un poco de cuentas, teniendo presente que las nubes se encuentran habitualmente a 1,5 kilómetros o 2 de altura, veremos que un asteroide de 10 kilómetros era 5 o 6 veces más alto que las nubes. Actualmente existe mucho interés por los asteroides porque se sabe que hay muchos circulando y con las nuevas tecnologías es posible a veces avistarlos y observarlos.
Es el caso de un asteroide llamado Castalia, del que incluso se ha podido establecer el modelo tridimensional. Veamos. Este es el primer modelo tridimensional que se ha realizado de un asteroide que cruza la órbita terrestre. La distancia entre estas dos extremidades es de 1,8 kilómetros. Su nombre es Castalia. El asteroide cumple una rotación cada 4 horas. En agosto de 1989 fue avistado por Eleanor Helin desde el observatorio de Monte Palomar. 11 días más tarde, utilizando el radiotelescopio de Arecibo, mis colegas y yo efectuamos una observación por radar durante 2 horas y media. Enviamos una potentísima señal de radio y aproximadamente después de 40 segundos conseguimos interceptar el asteroide. Repetimos la operación 64 veces realizando una secuencia de imágenes por radar. Después de una compleja elaboración de los datos, conseguimos obtener esta forma tridimensional del asteroide Castalia. Una de las personas que más se han ocupado de los asteroides que cruzan la órbita terrestre es una mujer, una astrónoma, Eleanor Helin. La entrevistamos hace muchos años para una revista científica cuando avistó un asteroide por primera vez. Ahora le preguntamos dónde se originan los asteroides y qué tipo de interés pueden tener actualmente para los astrónomos. Sobre todo estamos interesados en los asteroides que cruzan la órbita terrestre. Se trata de asteroides que proceden del cinturón principal, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Creemos que 2 de estos asteroides colisionaron y uno de ellos podría haber sido lanzado al exterior del cinturón principal, adoptando posteriormente una trayectoria que lo llevaría hacia la parte más interna del sistema solar y a cruzar la órbita de nuestro planeta. Existen asteroides que son lanzados todavía más hacia el interior y cruzan la órbita de Venus e incluso la de Mercurio, pero se han localizado muy pocos de ellos. Se trata, en consecuencia, de objetos insólitos, de asteroides atípicos que tienen su origen en el cinturón principal. Una de las preguntas que naturalmente los profanos nos planteamos es si, en resumen, es posible que un día u otro uno de estos asteroides caiga sobre nuestras cabezas. Hemos visto que en el pasado era normal que un planeta fuese alcanzado por grandes asteroides. Pero entonces no estábamos, de modo que la cuestión no nos afecta demasiado. En todos estos millones, miles de millones de años, estas rocas errantes ya han caído en gran parte sobre los planetas y sobre los satélites que han funcionado en cierto modo como imanes gravitatorios. O sea que el espacio hoy, afortunadamente, está mucho más limpio. Pero ¿qué probabilidad existe todavía de que grandes asteroides, supongamos que mayores de 1 kilómetro, transiten cerca de nosotros? ¿Y qué probabilidad tienen de alcanzar la Tierra? Oigamos la opinión de un experto. Creemos que aproximadamente hay 2.000 asteroides que tienen un diámetro superior a 1 kilómetro y que cruzan la órbita terrestre. Cada una de estas rocas cósmicas tiene una probabilidad extremadamente baja de tocar la Tierra. Con un cálculo sencillo, es posible establecer que un impacto con un objeto de esta magnitud tiene lugar en un intervalo de tiempo comprendido entre 1 millón y varios cientos de millones de años. Dr. Harris, ¿cuál es exactamente el fin, el objetivo de sus estudios e investigaciones? Nuestro objetivo no es lo que se podría definir como un sistema de avistamiento, es decir, localizar un objeto cuando se está acercando peligrosamente a la Tierra en el último minuto o unos meses antes. Sería demasiado tarde. Nuestro objetivo es catalogar estos objetos, de manera que si un asteroide entra en ruta de colisión con la Tierra, podamos saberlo inmediatamente y disponer así de decenios e incluso de un siglo de alerta, es decir, el tiempo para llevar a cabo cuidadosos estudios, enviar misiones de trabajo para saber qué técnicas serían las más adecuadas para desviarlo de su ruta de colisión. Actualmente hay equipos internacionales que estudian los riesgos asociados a estas balas de cañón errantes que de vez en cuando pasan cerca de la Tierra a velocidades impresionantes.
Es cierto que la probabilidad de que nos caigan encima es baja, lo hemos oído. Pero hoy se está pensando cómo hacer frente a una posible situación de emergencia. Hace algunos años, quizás lo recuerden, hubo una película de ciencia ficción en la que los rusos y estadounidenses se unían para enviar sus cabezas nucleares contra un asteroide que estaba a punto de chocar con la Tierra y desviarlo de su órbita. Para finalizar, oigamos cómo ven hoy el problema los expertos que estudian esta eventualidad y cuáles son, en su opinión, las formas más eficaces para afrontar posibles asteroides en ruta de colisión. Todo depende del margen disponible, es decir, de cuánto tiempo falte para el choque. Si falta poco tiempo, por ejemplo 1 año o menos, entonces habría muy poco que hacer. Cualquier intervención, incluso la más desesperada, con flotillas de astronaves llenas de bombas atómicas, podría tener peores consecuencias que el mal inicial, puesto que triturar un objeto es una operación que corre el riesgo de provocar una lluvia de objetos, en lugar de la caída de un objeto único, y esto podría ser todavía más peligroso. En cambio, si tuviésemos 20, 30, 40 años de margen, cosa que ya es posible en la actualidad, entonces podríamos empezar con una serie de misiones espaciales dedicadas a determinar la composición y el centro de gravedad del objeto, la forma como está estructurado, y después podríamos llevar a cabo una serie de acciones muy suaves, como la instalación de motores o la colocación de velas que recogieran la luz solar y de esta forma funcionaran como la vela de un barco, o quizás también podríamos desarrollar una acción mecánica como la que desarrolla un taco sobre una bola de billar. Así, acciones suaves de estas características podrían producir el efecto deseado, pero una cosa es fundamental. Para hacer esto es necesario conocer las órbitas de los objetos perfectamente, con el fin de predecir con muchas decenas de años de anticipación una posible colisión. Esto técnicamente es factible, todo consiste en poner manos a la obra. Bueno, por hoy acabamos aquí. De todas maneras, no se preocupen porque ya han oído antes que la probabilidad de que la Tierra sea tocada por un asteroide de un diámetro superior a 1 kilómetro se presenta con un intervalo de tiempo comprendido entre 1 millón y varios cientos de millones de años. Cuando miren el cielo en una noche serena, tal vez durante las vacaciones de verano, y vean pasar alguna estrella fugaz, es decir, algún fragmento de roca que se desploma en la atmósfera a una velocidad impresionante, piensen en todo lo que se ha dicho aquí. Y si han agotado todos sus deseos, quizás podrían expresar también el de que estas rocas que caen del espacio sean siempre de pequeñas dimensiones. Todos saldremos ganando con ello, incluso en salud. Hasta pronto. Adiós. Se ha comprobado que toda su superficie está agujereada. Es un auténtico gruyere, con agujeros producidos por meteoritos de todas dimensiones. Es evidente que también la Tierra en el pasado sufrió la misma suerte. Es más, al ser su atracción gravitatoria mucho mayor que la de la Luna, debió de recibir muchos más proyectiles e incluso de mayores dimensiones. Nosotros en la actualidad no vemos estas heridas, estos cráteres, porque al contrario que Mercurio y la Luna, la Tierra está cubierta por océanos, por vegetación, por ríos, y todo se ha borrado y se ha perdido. Pero no hay duda de que bajo nuestros pies existen millones de meteoritos o fragmentos de asteroides caídos en el transcurso de las eras. En resumen, el sistema solar fue durante mucho tiempo el escenario de choques entre rocas de muy diversas dimensiones, de juegos, de carambolas espaciales, por así decirlo. Y se cree que después de esas colisiones, algunas astillas pudieron pasar directamente de un planeta a otro. En la Tierra, de hecho, se han encontrado meteoritos que han resultado ser fragmentos de la superficie de la Luna, incluso de Marte, arrojados al espacio tras el impacto con un gran asteroide y después capturados por la gravedad terrestre. Hoy el tráfico de rocas en el espacio ha disminuido mucho, pero todavía vagan por él pequeñas y grandes rocas, meteoritos, asteroides de distintas dimensiones y también cometas. De todo ello hablaremos en el capítulo de hoy y para empezar, veamos este reportaje.
El núcleo del cometa Halley fotografiado por la sonda europea Giotto en 1986. 4.500 millones de años. En aquel tiempo, el sistema solar estaba lleno de fragmentos que surgían de todas partes. Eran los residuos de la formación de los planetas. Pequeños y grandes pedazos de roca que vagaban por el cosmos, chocaban y seguidamente se rompían, cayendo sobre los planetas y sobre los satélites con impactos a veces terroríficos. Basta con observar Mercurio para darse cuenta de qué ocurrió en aquel tiempo en el sistema solar. Su superficie es un auténtico campo de batalla lleno de agujeros, de cráteres, que son precisamente la prueba de los impactos de todos estos proyectiles cósmicos caídos en el transcurso de las eras. Por lo demás, también la Luna, tan cercana a nosotros, muestra las cicatrices de este bombardeo. Cráteres perfectamente visibles desde la Tierra, huellas de impactos parecidos a explosiones. No solo eso, sino que al ir a la Luna... En este episodio, estrellas fugaces, meteoritos y asteroides. Una exploración entre rocas cósmicas y polvo de cometas. Peligro para la Tierra. ¿Puede un gran asteroide alcanzar nuestro planeta? Quizás sucedió hace 65 millones de años y los dinosaurios se extinguieron. ¿Y cómo podría desviarse una montaña cósmica de estas características? La opinión de un experto, el astrónomo Andrea Carusi. Rocas que caen del cielo. En el fondo estos son los meteoritos, rocas calientes, incluso incandescentes. Quizás en la antigüedad algún habitante de la Tierra vio caer del cielo una de estas rocas y probablemente al mirar hacia arriba se preguntó, ¿pero quién está tirando piedras desde el cielo? ¿Quizás alguna divinidad enfadada? Hoy sabemos bien qué son los meteoritos, los hemos recogido, estudiado y catalogado. Hay cazadores de meteoritos que incluso recorren en moto de nieve los glaciares de la Antártida porque allí están mejor conservados, no se han mezclado con el terreno, con la erosión, con la vegetación y sobre todo porque en medio de la blancura de los glaciares son rápidamente visibles. ¿Y qué nos cuentan esas rocas? Bien, nos cuentan una historia muy antigua que se remonta hasta la formación del sistema solar hace